Buenos días, queridos telespectadores, en el programa Gigantes en Caridad, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada. El día 9 de mayo, el viernes pasado, en el Colegio de Inmaculado Corazón de María, aquí en Valencia, de las Madres de los Desamparados de San José de la Montaña, nuestra fundación ha organizado la cuarta jornada sobre la libertad religiosa en el mundo. Fue un acto estupendo, han participado más de 200 personas con unos ponentes excelentes como por ejemplo don Jaime Mayor Oreja, eurodiputado, nuestra compañera Mireia Alfaraj, una cristiana siria, Marcela Szymański, nuestra compañera que representa nuestra fundación ante la Unión Europea, y don Javier Menéndez Rosa, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Nuestros compañeros Jorge González y Carmen Steyre han preparado un reportaje de este acto, a lo que quiero invitaros ahora mismo. Javier, a mí me gustaría que hicieran un retrato, bueno, lo ha hecho en la tribuna ya. ¿Cuál es la situación del cristianismo ahora mismo en España? Bueno, en España es un país donde evidentemente tenemos la libertad religiosa, está regulada por la Constitución y por la Ley Orgánica de 1980, pero vivimos una situación que no es sino el eco del relativismo que vivimos y la secularización que se vive en Europa, donde a través de distintas fases cada vez se está avanzando más en un tipo de mofa, de burla, de ataques contra la institución religiosa, especialmente la cristiana, ataques gratuitos desde los medios de comunicación, desde las televisiones, exhibiciones pseudoartísticas, etcétera, donde cada vez se está ofendiendo más los sentimientos de los cristianos. Esto evidentemente, y el hecho de que determinados partidos políticos están utilizando cualquier ocasión para meterse con una persona que defienda los valores cristianos, sea del mundo político, del mundo público o cualquier jerarquía de la Iglesia Católica, donde parece que no se puede opinar de temas no solo ya cristianos o morales, sino que se le excluye esas opiniones, pues es un avance que duda cabe que peligroso y que a nosotros desde luego en España pues lo vemos con preocupación. ¿Y qué podemos hacer los cristianos de a pie? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todo esto? Yo creo que tenemos una obligación en primer lugar y muy importante, y que creo que a veces pasa desapercibida, que es estar absolutamente bien informados. Informados evidentemente de las grandísimas situaciones que son muchísimo más preocupantes que lo que ocurre en España en cantidad de países donde la libertad religiosa y la persecución es un hecho brutal, donde la gente se juega la vida. Tenemos que estar informados de esos hechos, tenemos que estar informados también de lo que ocurre en Europa y en España, cosa que muchas veces es de difícil acceso porque los medios de comunicación desgraciadamente no lo cubren, y luego tenemos que ayudar y apoyar a las instituciones, las organizaciones, y en este caso yo trabajo en Ayuda a la Iglesia Necesitada, que somos una de las organizaciones que, aunque seamos católicos, pero que defendemos profundamente el derecho a la libertad religiosa, con lo cual se defiende también el derecho tanto a creer como a no creer, apoyar estas instituciones, y evidentemente los que tenemos una fe determinada creemos firmemente en la oración y creemos que la oración es capaz de mover montañas. Entonces recurramos también a la oración para defender a toda la minoría cristiana en muchos países. Han hablado también de perder el miedo, de ser más valientes. Sí, evidentemente. Creo que los cristianos también hemos arrastrado por la situación sociológica de España, hemos pasado de ser una situación privilegiada, donde lo cristiano culturalmente estaba muy bien aceptado, a una situación en que es todo lo contrario. Y entonces ahora los cristianos tenemos que recuperar el miedo a defender nuestros valores, a defender nuestras convicciones en el ámbito público, en el ámbito privado, y ojalá que esto sea una realidad.
Don Jaime, ha comentado usted que este es uno de los premios más importantes que ha recibido. Bueno, para mí es el que más ilusión me ha hecho porque es el colofón en el Parlamento Europeo y que me lo den por la defensa de la libertad religiosa, pues colma mis aspiraciones en todos los sentidos porque es el tema más importante que yo he podido defender en el Parlamento Europeo, la crisis de valores, el diagnóstico de lo que nos pasa y entre ellos el miedo reverencial que tenemos a defender nuestras posiciones. Ha hablado usted además del relativismo, ha incidido mucho en ese concepto. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Cambiar de actitud. Nosotros lo que tenemos que ser es más resistentes frente a esa moda que trata de eliminar todas las referencias permanentes y lo tenemos que hacer con alegría, con ilusión, con convicción, con gran coraje y con gran determinación. Pero hace falta un cambio de actitud personal, es lo más importante para la crisis que vivimos y para ese relativismo que tenemos enfrente de nosotros. ¿Qué pide usted a la gente que viene después? Usted se va ahora del Parlamento Europeo, ¿qué le pide a la gente? No, yo no sé al Parlamento Europeo, a los diputados que vienen ahora, sino a todos, ¿no? Yo me atrevo simplemente no a recomendar, sino a insistir en la importancia que tiene ese cambio. La crisis no está en los demás, la crisis está en uno mismo y cada uno tiene que preguntarse más en qué debe cambiar él que en qué deben cambiar los demás. Y yo, que no estoy ahora en la política, pues también tengo que preguntarme en qué debo cambiar, porque yo también tengo que cambiar de actitud personal. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, me llamo Mireia Al-Farah, soy de Siria, de Damasco, y estoy aquí para poder compartir con vosotros mi experiencia como cristiana católica en Siria y también para hablar un poco de la situación de los cristianos ahora y la persecución que están viviendo en Siria. ¿Cuál es esta situación? Haznos una definición a grandes rasgos de qué es lo que estáis viviendo ahí en este momento. Bueno, actualmente se ha convertido la libertad que teníamos de vivir nuestra fe, de practicar nuestras creencias en un peligro diario. Los cristianos están perseguidos en todas las ciudades, incluso en Damasco. Ha habido muchísimas persecuciones, decapitaciones de cristianos. Ha llegado también a destrucción de templos, de invasión total de ciudades, de gente. También obligación a convertirse al Islam y cuando uno niega a hacerlo, pues lo decapitan. Es decir, que ahora basta ser cristiano para poder ser objetivo de una persecución. ¿Cómo se puede ayudar desde aquí? ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Qué se puede hacer para solucionar todo esto? Bueno, como han dicho antes, tenemos un don que es muy importante y es muy fuerte, que es la oración. Sobre todo tenemos que rezar. Bueno, primero yo siempre pido a la gente oración porque sin una intervención divina no se podría solucionar lo que hay porque hay muchísimo mal y también poder informarse como hemos dicho antes y compartir esa experiencia y que la gente sepa lo que está pasando
porque lástima que en los medios de comunicación no se comunica este lado de cómo estamos ahora viviendo los cristianos o también las otras minorías en Siria. Se necesita ser muy valiente, se necesita perder ese miedo que nos comentábamos antes para defender tus creencias ahí. Te digo que la gente ahí en Siria no han dejado de ir a misa, pese a lo que está pasando. Es decir, que en Damasco todos los días tienes morteros lanzados por los rebeldes armados y la gente no deja de ir a la iglesia, no solamente para misa. Es decir, dicen que yo si tengo que morir, pues moriré en la iglesia. No se encierran en sus casas. Ahora estamos en el mes de mayo, que es mes de María. Todos los días hay una oración especial para María, 1 hora y media, y la gente va. Y las iglesias están llenísimas. Tampoco las iglesias han cerrado las puertas. Es decir, miedo no tenemos aquí, así que no hay que tener miedo, hay que tener fe y podemos cambiar. Bueno, vamos tomando asiento. Es la representante de ayuda de la Iglesia necesitada. Pues mira, yo comparto la experiencia un poco de Jaime Mayor Oreja. Trabajamos juntos muchas veces en el Parlamento Europeo. Yo tengo que ver mucho con sus colegas a tratar de convencerlos de que actúen a favor de estos cristianos perseguidos o atormentados en otros lugares del mundo, como representante de ayuda a la Iglesia necesitada. Me cuesta trabajo muchas veces hacerlos casar esta gana de hacer una declaración altisonante con realmente el encuentro con la persona que está sufriendo el daño. Ya hasta ese nivel, ¿no? El día, por ejemplo, que yo traía a uno de los obispos ucranianos, días después de que habían hecho todos, el presidente del Parlamento Europeo, todas unas declaraciones, no, solidarios con Ucrania y todo eso, ¿tú crees que alguien aceptó verlo ahí en el Parlamento? Nadie lo quería ver. Me mandaron a verlo, en cambio, el presidente del Consejo de la Unión Europea inmediatamente le abrió las puertas. El presidente de la Comisión Europea le abrió las puertas. En el Parlamento, que debería ser la institución más abierta, ahí no le querían ver. Ya habían dicho. Pero hacer, eso es otra cosa. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? A mí me parece que la Unión Europea da suficientes aperturas para la sociedad civil. Hay mucho acceso, hay simplemente que saber por dónde. Hay que saber profesionalizar esta acción, estas ganas de actuar que tenemos como católicos. Hay que tener una cierta formación, no mucha, pero conocer cómo funciona y utilizar los propios instrumentos que da la Unión Europea de hacer que pedirles a los parlamentarios que hablen, que hagan una pregunta a la Comisión Europea, que apliquen verdaderamente sus líneas directrices de libertad de religión. Y es la insistencia, es la terquedad. Ese premio que don Jaime ha recibido hoy es un premio también a la obstinación que durante 10 años no le quitó el dedo del renglón para que en Europa se creara un puesto de un representante de derechos humanos, para que se crearan esas líneas directrices de libertad religiosa. El puesto de derechos humanos lleva apenas 2 años y hace menos de 1 año que se aprobaron esas líneas directrices, pero lo logró. Hay que ser insistente, profesional y claro. Gracias Carmen, gracias Jorge por estas imágenes excelentes que nos recuerdan este evento, este acto tan precioso. 4ª jornada sobre la libertad religiosa, 3 en Madrid, la 4ª en Valencia. Ya estamos preparando la 5ª, ¿dónde? Ya lo veremos. Os esperamos aquí en el Mediterráneo Televisión en la semana que viene a la misma hora, con ayuda de la Iglesia necesitada. Hasta luego.